Bienvenida a la aventura de leer. Para ti leer no es ningún secreto, ni siquiera escribir. Pero verás, a mí me gustaría que nuestros oyentes y las personas que nos pueden incluso ver, porque esto se transmite por las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera, tuvieran claro esta aventura de leer en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es este desafío? Para que se pueda leer, tienen que ocurrir dos cosas. Una, que haya escritores y otra, que haya lectores. Claro, evidentemente. Y en medio de todo eso están los editores, los correctores, los maquetadores, los impresores, los distribuidores, los libreros, los kiosqueros y las grandes superficies del mercado del libro. Es decir, que esto de la aventura de leer no es una cosa que uno haga en exclusiva. Tú escribes, ¿verdad? Pero tiene que haber detrás todo este Eso sistema es. para que llegue el libro al lector. Dice el Ministerio de Cultura a través del Observatorio para la Lectura que el 36,6% de los españoles declara que no lee nunca. Susana, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues a mí me sorprende ese dato. Me sorprende ese dato. No creo mucho en las estadísticas porque de una manera u otra todos indirectamente leemos, ¿no? Cuando uno escucha, lee al otro de alguna manera. Una persona, el que no lean a grandes lectores, a mí me asustaría, si eso fuese verdad, me asustaría, ¿eh? Que esos datos. He escuchado hace unas horas la entrevista que hiciste al escritor y poeta Nicolás Puente sobre este tema y cuanto menos, como te decía, asusta. Yo no creo que, y lo digo por experiencia propia, que me he introducido en el mundo de la lectura tardíamente, ¿no? Y hoy con la madurez ya eh, aquí en los talones, sé del significado y la importancia de la lectura, entonces me asusta, ¿no? Me asusta por nuestros jóvenes, pero también pienso que, que la persona que no se introduce en el mundo de la lectura es porque no ha encontrado el libro, el libro adecuado, ni en los colegios. A mí me llama mucho la atención y te digo esto porque por ejemplo, el otro día fui al colegio de mi nieta con 6 años a enseñar poesía y a explicarles lo que es la poesía y a trabajar con ellos entre todos un poema. Si los profesores que, bueno, van de la mano en la educación de los hijos, pero sobre todo en la educación intelectual, eh, no enseñan eso, difícilmente te vas a adentrar en el mundo de la lectura, ¿no? Yo soy de un pueblo procedo de un pueblo muy humilde y a nosotros nunca, los típicos poemas de Miguel Hernández, que yo desde que leí ese poema de Nana de Cebolla, supe que algún día escribiría, no sabía cuándo y si lo haría, pero me impactó tanto. Entonces, yo creo que el problema está en la sociedad y en la educación, ¿no? Que no nos enseñan el valor que tiene adentrarse en la lectura. En la Y lectura. es De una ser opinión. partícipes del equipo que va a resolver la aventura de leer. Eso es. Tus palabras me recuerdan a las del maestro Borges, cuando decía, si un libro no le gusta, déjelo, no está hecho para usted. Los libros no tienen por qué gustar a todo el mundo, pero hay otro que seguro que le vendrá bien, Que le búsquelo, vendrá, búsquelo. eso es un poco el mensaje que yo quería transmitirte. Sí, muy bien, además que hace poco lo volví a releer, estas citas que dan estos grandes sabios o maestros. Y sí, es cierto, es como hay personas que empiezan a estudiar una carrera porque los padres quieren que estudien esa carrera. Sin embargo, no les gusta, no aprueban y
empiezan a hacer la carrera que ellos creen y son sus mejores, son los mejores de esa promoción. Entonces, yo no creo que no haya tampoco lectores, creo que hay lectores que no profundizan en buscar las lecturas con las que ellos se sienten cómodos. Sí, es cierto. Yo hice una carrera de letras y me gané la vida con las ciencias. No tiene nada que ver. Hice sociología y me gané la vida con la informática. O sea, hay- sí es cierto que la sociología y la numerología, la estadística sobre todo, tienen algo en común, ¿verdad? Porque los Mm, resultados de las encuestas, por ejemplo, se miden en términos estadísticos, que es la rama menos exacta de las matemáticas, como tú has dicho. Si tú te comes un pollo y yo no, nos hemos comido medio pollo cada uno, según la estadística, pero no es claro, cierto. pero no es No cierto, es cierto. eso es, las estadísticas no son, y me he movido un poco en el mundo de estadísticas y no son al 100% eh, Simplemente reales, no lo son son. Lo primero porque 80, nadie somos sinceros al 100%, eso partimos de ahí y luego ya con las estadísticas, pues como tú dices, hay unos porcentajes que se cuadran y se ha comido uno un pollo, si yo me he comido uno y tú medio, pues a la medio cada uno. ahí está. Ahí está. Decía Mark Twain que quien sabe leer y no lee, ventaja sobre quien no sabe leer no tiene ninguna. Totalmente. Es como ser un poco, no sé, analfabeto voluntario, ¿no? Sí, y de verdad he escrito algo a raíz de que me dijiste que me vas a hacer esta entrevista y sinceramente no está bien desnudarse uno así, ¿no? Ante los demás, pero de verdad que lo digo en primera persona, que mi vida, desde hace ya casi una década que empecé a, a leer y demás. Espera que voy a quitar el sonido que estaba aquí y lo quiero quitar para que no se acople. Y bueno, pues que te decía que ahora mismo para mí creo que me ha cambiado tanto, Ángel, tanto mis temas de conversación, con un lenguaje mucho más exquisito, mucho más profundo, con más conocimiento sobre lo que uno habla. Eh, Me he puesto aquí dos citas porque esta me gustó mucho. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros, de Kafka. Me impactó cuando me la recomendó Marijuán Sal, un pensador que es muy sabio. Y luego hay otra, que esta sí que me la hago mía, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, de Emily Dickinson, una poeta estadounidense que para mí es de mis favoritas. Y de verdad, tengo que decirlo, Ángel, que es cierto. Mis temas de conversaciones, por supuesto, yo conservo mis amistades de la niñez y toda la gente pero hay como mm, un cambio tan brutal desde que yo empecé a leer hace una década más o menos, ahora que mi cerebro se ha expandido, es como que mi cerebro pertenece a otra persona. De hecho, hasta los que se acercan a mí, los míos de toda la vida, me dicen, Susi, pareces otra persona. Y digo, no, no he cambiado, soy la misma, pero como, no sé, como cuando una esponja que está deshidratada no está seca, yo calculo más o menos, pongo este ejemplo con mi cerebro, ahora está como cuando se empapa la esponja que se expande, pues un poco así. Creo que es muy necesario y aconsejaría a todo el mundo que leyese. Hay una situación importante en esto de leer o no leer. Hay gente que dice que no le aporta nada a leer, que no le sirve de nada. ¿Es que leer realmente no es útil? Para mí, mucho,
bueno, hablo para mí, pero eh, de verdad, tú vas a una persona a leerle, te hablo de un ejemplo, te vas a una residencia y lees un poema a unas personas mayores o te inventas sobre la marcha, como me ha pasado muchas veces, sobre la marcha te inventas un microrrelato, ¿no? Para sacarles una sonrisa, porque volvemos a decir lo mismo, hay que saber con quién está, es lo que hablábamos de los libros, tú puedes estar con una persona y se le nota enseguida cuando habla, se le nota su nivel intelectual y si ha leído o no ha leído por el tema de conversación y su lenguaje. Entonces, Ángel, sí que creo que enseña, porque además les cambia. Un libro te puede cambiar hasta tu estado anímico, hasta tu estado anímico. Tú te levantas y puedes adentrarte en una novela, en un poema, estás melancólico y parece que cuando estamos melancólicos todavía nos gusta más, si cabe, adentrarnos en ese mundo melancólico como para flagelarnos y yo creo que sí, que es muy necesario leer y nos enseña y mucho. Tú Vamos, tenías un programa que yo he visto algunos episodios, Letras con Alma. sí. ¿Por Hay qué ese nombre? ¿Por qué Letras con Alma? Pues en lo de Letras con Alma empezó porque cuando empecé a escribir, hace más o menos tres años y medio, cuatro, eh, mm, a mí me decían, pero Susi, ¿sabes escribir? Y yo decía, no sé si sé escribir, pero todo lo que escribo me sale del alma. Muy bien. Y, sí, y entonces pues quedé así y digo, ¿qué puedo poner? Y como no me consideraba, bueno, no me considero, por supuesto, solamente soy un aprendiz, no me consideraba escritora, pues yo dije, letras con alma es lo que mejor me define en este momento, ¿no? Sé que puede sonar y hoy también te digo que al abrirme a este mundo de la literatura, quizás no lo pondría porque es un nombre como demasiado, eh, no sé, creo que no es serio, ¿no? A la hora de escribir, como dicen de mostrarlo al mundo, ¿no? Letras con alma, pues no, porque es como que los sentimientos, yo estoy cansada de escucharlo en muchos sitios, que hay que escribir y saber escribir. Yo creo que también hay que saber conmover y quizás si conmovemos, ayudamos a que esa estadística aumente, quiero decir que haya mucho más lectores, porque no se trata de hacer un escrito pluscuamperfecto, se trata de que si tú lees una frase como esta cita que te acabo yo de hacer de Kafka, se adentre en tu cerebro y no la olvides. Si eso pasara con las personas que empiezan a leer y se impactaran, pero empiezan a meterse en una vorágine de lectura pluscuamperfecta, que muchas personas se pierden y sobre todo las que no tienen un hábito a la hora de leer. Un embajador americano, que no recuerdo el nombre, lo lamento, pero que también escribía, decía que los libros son las abejas que llevan la inteligencia de una mente a otra. Sí, es verdad, totalmente. Y sí, yo también lo he escuchado. Sí, sí, y lo comparto. Tú haces fundamentalmente poesía, Sí, sí, y haces una poesía que tiene muy buenas críticas, porque he leído, no, no es que haya oído, es que he leído muchas de las críticas que te hacen y son muy elogiosas. Nunca se escribe para todos, no puedes caerle bien a todos, eso y en es. cierto modo un escritor es como la lluvia, no le puede caer bien a todo el mundo, pero no tiene que importarle. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, a mí me abruma, Ángel. A veces la gente me escriben hasta
poetas con cierto prestigio me escriben por privado y me dicen, ¿qué haces? No conozco al 98% de las personas que a mí me escriben. Las conozco de las redes sociales, pero ni siquiera las pongo cara. Y sí que me hacen elogios, pero yo no selecciono a un público cuando escribo, yo escribo en primer lugar para mí. Escribo en primer lugar para mí y luego sí que creo, y volvemos al logotipo de mi página web, Letras con Alma, sí que creo que cuando tú haces algo de corazón, tú ves una sonrisa de pronto en alguien y tú sabes, si te está poniendo, como diría esta cantante que decía dientes, si es de verdad o es de mentira. Pues esto es igual. Creo que cuando uno habla, y en este caso que mi poesía es muy confesional, muy intimista y casi toda, el 98% de mi poesía es autobiográfica. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hay de autobiográfico en tu obra? Pero ya lo has confesado tú. Sí, pues el 98%, 100%. sí, quitando que he hablado también de escrito sobre el suicidio, pero por adentrarme con todos los temas, porque sí que es cierto que al principio, donde uno, cuando empieza a escribir, al menos hablo por mí, donde se siente mejor y floran más las emociones es en el amor y el desamor, ¿no? Y como buen aspirante a ser algún día una poeta, pues tienes que tratar todos los temas, ¿no? Uno no se puede encasillar solamente en uno. Y he hablado sobre la muerte sin estar muerta, claro está. He hablado sobre el suicidio, sobre la infancia, sobre también las familias desestructuradas o sea que me he movido ahí. ¿Y qué pasa? Que como yo siempre pienso en lo que a mí me gustaría leer, que cuando empiezo a leer algo que a mí me impacte, y eso es lo que yo busco en los demás, pero es que no me cuesta ningún trabajo, al revés. Cuanto más, perdona esta expresión, el vómito de la poesía, todo el mundo me dice, luego la retoco, pero el primer vómito, me dicen, Susana, esto es precioso. Lo que pasa que, bueno, tienes que estar ahí con la métrica, con la rima y ya como que, pero así la primera esencia del poema creo que llega más porque son sentimientos que salen sin pensar. Y con el alma, Y porque con una el poesía puede tener todo el estilo libre que tú quieras, pero tiene que tener alma. Eso Escritas es. con alma. Fíjate que en nuestra historia, España, como decía el otro día un buen amigo, es una potencia literaria. Y hemos tenido pues, grandes escritores, no solamente Miguel de Cervantes, que es el hombre más leído después de la El Biblia, mundo, sí, no, sí. pero hemos tenido buenos y muy poderosos escritores. Y uno de ellos era este poeta romántico, Mariano José de Larra, que se pegó un tiro por amor, porque Ah, sí. a la persona que... Y sin embargo, él decía, escribía en un periódico y decía, la gente dice de mí que no soy mal chico, pero es poeta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Él decía que escribir en España es llorar. Él decía en Madrid, bueno, venía de Francia, donde había visto que la literatura tenía una preponderancia enorme, que se respetaba a los escritores, no es que les llevaran en volandas, ni mucho menos, pero que tenían un reconocimiento y una, no sé cómo decirte, un cariño popular que en España él no veía. Y realmente yo creo que seguimos sin verlo, pero escribir en España es llorar. ¿Tú escribes para llorar? Eh, sé que esto no es, pero a mí me resulta muy terapéutico escribir. Yo estoy jubilada por enfermedad y de ahí que empecé a escribir porque antes no disponía de tiempo. Y yo escribo porque me hace mucho bien. Aparte de lo mucho que estoy creciendo, aparte como persona, creo que el mundo literario, vamos a ponerlo poesía, escritura, lectura, todo el compendio del mundo
literario a mí me ha hecho ser otra persona y creo, de verdad lo digo, es más, yo le hice una propuesta porque mi pueblo, Villarejo de Salvanés, es uno de los pueblos de la Comunidad de Madrid con un alto índice de personas, sobre todo mujeres con depresión, de toda la Comunidad de Madrid. Hay un estudio que yo eso lo he trabajado y le propuse al alcalde de hacer un taller porque muchas madres se dirigían a mí al principio: Susi, ¿me escribes una carta para mi hija? Se va a casar, hoy es su cumpleaños, o esto para mi marido. Y yo dije, aquí hay un filón, pues si ellas quieren hacerlo, pues iniciarla. Yo no soy maestra de nada, pero pues a manejar, como también lo hago en un taller, bueno, y en el penal, en un penal con los presos, es escribir a través de la palabra, ¿no? Con las emociones, plasmar, mejor dicho, las emociones en papel a través de la palabra escrita. Y sí que creo que nos hace mejor y es terapéutico. Las propuestas que tú haces en tu poesía, um, ha dicho que el 98% de tu poesía te sale del alma, es autobiográfica. Y yo he leído poemas tuyos y, a ver, son cantos al amor, son cantos a los sentimientos, son cantos a las expresiones, son cantos también a la Sí. libertad de sentir, a la libertad de expresar, a la libertad de hacer y a la libertad de conocer incluso, ¿no? ¿Qué propuestas haces cuando te pones a escribir? ¿Qué te propones? ¿Qué propuesta quieres hacer cuando escribes? Voy a hacer un poema hoy de 275 versos, por ejemplo. Sí, la propuesta es fácil. A veces yo tampoco tengo control porque eso es algo también que en poesía, un verso río, que es como a mí me dicen, que yo escribo poemas ríos porque son muy extensos. eh, no tengo ninguna propuesta porque empiezo a escribir y no sé frenar. Casi escribiría de un poema, de verdad, que lo tengo, que tengo, escribiría una novela. Porque Yo no, te iba a pedir que leyeras un poema, o sea, que ya estás ah, diciendo uno. bueno, pues si quieres te leo este último que he escrito hace unos días, que para mí es muy importante porque creo que lo que te decía al principio, no somos nadie muy sinceros, ni decimos lo importante que tienen algunas palabras, un te quiero, un te amo, un te echo de menos, ¿no? Y en base a esto, a estos sentimientos que a veces hasta una amiga te da vergüenza decirla, pues que te quiero mucho, te he echado de menos, y te callas ahí, y de ahí ha nacido este poema que si quieres te lo leo. Por favor. He puesto una cita en el epígrafe: las palabras de aliento después de la censura son como el sol tras el aguacero, de Goethe. Escalofrío del viento. Hay palabras que, aun sin ser pronunciadas, se escuchan igual que a los espíritus. Habla el escalofrío del viento, como los girasoles de Van Gogh en el temblor de su lienzo. Habla la evidencia de los gestos con vana sed y frío, agiganta hasta que los arropa el silencio. Habla el tobogán de la garganta, flujo de materia líquida, como la voz de Rosalía de Castro. Traga y anuda el dislate de los sentimientos. Habla la lluvia con la piel y muere en la terredad de los poros. Hablan los labios, se abren como pétalos de flor del cerezo en el valle. Habla el vibrato de los párpados secos, ojos perdidos a la espera de exilio. Habla la palabra dadora, el verbo hecho carne, tránsito de arcilla, diluida en manos alfareras y toman forma como lo hizo Jesucristo, sin decir nada. Nadan por la tibia humedad de enmudecidas veracidades.
sucumben en el vientre segadas, nadan sin perturbar el silencio de los peces sonolientos, nadan entre los brazos de Morfeo. Cuán injusta es la agonía de las palabras que terminan en el tiempo de la noche, en el tiempo de la mar. Flotan, flotan, flotan. Maravilloso. He visto tu poema ilustrado con una imagen desarrollada por IA sobre Van Gogh pintando sus famosos girasoles, que inventó la multicopista. 4 de girasoles Van Gogh hizo como 800, no sé, Sí, es verdad, ¿eh? muchos. Y además es que multiplicaba los girasoles como multiplicaba sus soles, ¿no? En sus propios cuadros. Ponía un cuadro con 12 soles, 7 soles, 5 soles. Sí, Le encantaba ese tipo de vibración como has puesto en el lienzo. Pero también me recuerda, has puesto otra imagen interesantísima, esas entradas del mar sobre las rocas que provocan oleadas y espumas y saltos y, como has dicho antes, vómitos de cómic, sí. espuma sobre la costa cantábrica, la salvaje costa cantábrica de Argentina. Sí, sí. Enhorabuena, la verdad es que flotan, efectivamente, flotan, flotan, flotan. ¿Tú escribes para entretener o escribes para adoctrinar? Lo primero, que no soy maestra de nada, con lo cual creo que aunque hay una persona, no la nombro por discreción, que dice que él quiere aprender cada vez que lee, yo creo que a veces también nos debe entretener, porque cuando está distraído no piensa en otros problemas que el ser humano tenemos a diario. Hay una frase que la he hecho mía. Pienso que no hay depresión sino falta de ilusión. Entonces, mm, y doy fe de que es así. Cuando uno está entretenido, mira, a ti te viene, tengo una amiga que hace muchos años tuvo cáncer y la madre me llamaba para que fuera a entretenerla. Susi, bájate y la entretienes y se ríe un poco contigo. Te aseguro que a lo mejor me iba después de comer y por la noche volvía y me decía, Susi, es que se me han olvidado hasta las pastillas. No se había tomado las pastillas y la madre dice, es que está obsesionada con las pastillas y tal. ¿Por qué? Porque estaba distraída. Entonces, yo escribo para distraer la mente de las guerras, de todo lo que tenemos. Si se habla sobre el amor siempre llena a los seres humanos. Una publicación, Susana, ¿cuándo? Pues creo que en breve, si este pánico y este síndrome de impostor que tengo tan acusado me lo permite, porque unos días el proyecto está ahí, no lo voy a negar, pero unos días digo que sí, Ángel, otros que no. Eh, yo respeto muchísimo, esto sí que quiero hacer hincapié, respeto muchísimo al mundo literario, al mundo poético, que es en el que me voy a adentrar yo ahora, y me daría miedo ofender a alguien, ¿no? Yo lo hago con toda la buena fe del mundo y es como un pequeño legado para mis hijos que es importante, ¿no? Y también demostrarles que yo, que he empezado a estudiar de manera tardía con 50 años, que querer es poder, ¿no? Y te aseguro que tenemos amigos en común y tú lo sabes, y no me importa decirlo, que a mí hace unos años me corregían hasta los puntos, las comas, y que hoy a mí misma me sorprende, y es como transmitirles esos mensajes a mis hijos, a mis nietos y a la gente que me lea, ¿no? Que nada es imposible. Mira, yo siempre que oigo una situación como la tuya, me acuerdo de un excelentísimo poeta que nadie va a negar que es una maravilla de poeta, que se llama Miguel Hernández. Tú lo has citado antes, por no Le he dicho a su primer Era poema. cabrero, tenía muy poquito acceso a la cultura, muy poquito. Te puedes imaginar que un cabrero en el campo, pues poco o nada de la escuela, ¿verdad?
Y sin embargo, ahí tiene su obra, ahí tiene su obra. Y era inculto, ¿qué va? Simplemente no había tenido la oportunidad. Bueno, y murió joven, ya sabemos que murió joven, pero Eh, yo conozco mucha gente que a los 65 años se ha doctorado. claro, Doctorado. yo con 50, o sea, bueno, doctorado no, ¿eh? Pero vamos, que están en ello, y eso es importante. De modo que sí, una publicación siempre da un poco de vértigo, porque es como el sentimiento del paracaidista, la primera vez que Sí, te tiras al vacío. sí, Pero sí, hay un paracaídas, hay una tecnología, hay toda una ciencia detrás que te va a respaldar. O sea que, vaya, que sí, que hay que dar el salto tienes que dar tú, nadie más que tú lo puede dar. sí, Pero a ver si hace este caerlo. collar, a ver si este collar, Sí. Mira, eh, hay muy pocos paracaidistas que caigan de pie, pero como decíamos al principio, el escritor es un poco como la lluvia, tiene que hacer su trabajo, no le cae vida a todo el mundo, pero no tiene que importar. ¿Tú te imaginas a la lluvia pensando, ay, igual no le cae bien que llueva ahora a fulanito? Pues no, pues ¿qué se le va a hacer? no, no es porque pueda gustar a más gente o a menos, es por ejemplo los grandes que nos, porque sé que ahora se dice, ¿cuánta ama de casa está escribiendo? ¿Qué daño ha hecho aquel que dice, ahora le ha dado todo el mundo por publicar un libro? Yo no quiero entrar en ese círculo, aunque respeto cada uno, porque si a ti te hace bien una cosa, ¿quién eres tú para decir que no escriba alguien un libro, esté mejor o esté peor? Al final, a lo mejor esa señora o ese señor que empieza a escribir, empieza a profundizar y su siguiente libro es mejor, pero todo el mundo tiene que tener una oportunidad y sentirse libre haciendo lo que le hace feliz. No conozco a muchos paracaidistas que caigan de pie en el primer salto. Por lo general se pegan una costalada a la rodilla, no sé qué sé yo, les cae el paracaídas encima, bueno, es tremendo. Pero A en el mí, segundo resorte, ahora últimamente que me ponen, incluso me llaman hasta de usted, qué suerte poder aprender de usted, digo, a mí eso digo, no son conscientes de lo que está diciendo y bueno, mira, no, no, aprende, eso aprende de todo se enseña. Y para terminar, te quiero contar todos, una anécdota. Un tal Francisco de Goya y Lucientes, que se había retirado a Francia, a esa Francia que había combatido con sus maravillosos cuadros la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 3 de mayo, etcétera. Y sin embargo estaba en Francia y le visitó un amigo y le encontró en lo alto de un andamio y le dijo con 80 maestro, ¿qué hace usted ahí? Y dijo, aprendiendo. eso es, aprendiendo. Es que de verdad, pero siempre tú eres madre, tienes dos hijos y tienes que seguir aprendiendo. Yo soy ahora abuela, tengo que seguir aprendiendo a educar dentro de mis posibilidades. La abuela siempre es la que más mima, pero me siento en la obligación. Todos, desde que nacemos hasta que morimos, nuestro deber sería aprender desde el primer segundo del día hasta el último, estar con la mente ahí expectante para captar todo lo que nos venga. Y para no robarte más tiempo, ¿qué podemos hacer los escritores para revertir esta tendencia del 36% que no quiero leer, no me interesa leer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Eh, yo es lo que te decía, lo que pasa que igual que cuando vas al médico de cabecera, te pongo este ejemplo que se me está ocurriendo, vas al médico de cabecera y el médico de cabecera tú le dices, me duele aquí, me duele la mano derecha, no sé si es también el codo, te manda al traumatólogo, ¿no? Yo creo que en el colegio deberían de abrirnos y presentarnos, igual que hay gente que escribe poesía, otros haikus, otro novela policíaca, presentarnos ese amplio abanico que tenemos y que se adapte a buscar una lectura que se adapte un poco a la persona para que pueda. Te digo que mi familia, mi pueblo, yo te hablo, hay muchas personas que no han leído de manera. Y si tú les buscas una lectura que les guste, a un señor mayor tú no puedes ir leerles una poesía, Ángel, que no puedan entender
tienes que adaptarte tú a él. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro poder? El tener personajes frescos. Hay libros que te pierdes, hay diálogos que no son frescos, no transmiten nada, ni siquiera son creíbles, porque Ángel, tú no puedes hablar, te voy a poner con tu mujer de una manera como si estuvieses dando un discurso en Moncloa. No, no se puede, hay que adaptarse. Igual que, pues esto es igual, la lectura, nosotros debemos hacerlas como más fresca, con más corazón. Hay personas, no solamente poetas, escritores, que lees un texto y te quedas igual que cuando has empezado, no te ha transmitido nada. Entonces, nosotros tenemos el poder de tener este lenguaje de palabras para poder ahondar. Porque si escribes de una manera intimista, como puede ser mi poesía, o confesional, como pueden ser mis escritos, no está bien porque te desnudas. Pues yo creo que deberíamos ir todos por la vida como Adán y Eva, desnudos, porque no les ha ido mal, ¿eh? Y entonces creo que está en nuestro deber, lo digo muy en serio, adaptarnos un poco también al lector. Despídenos con un poema tuyo, Susana. ¿Quieres alguno en especial o No, todos los tuyos son especiales, de modo que el que tú quieras. no sé cuál te puede Uno de gustar? collar de lunas, por favor. ¿Cómo? Uno de collar de lunas. Uno de collar de lunas. Venga, vamos a por ello. Eh, no sé si, a ver si lo pongo aquí mejor para que cerré mi boca y te hablé de mil maneras silenciosas. Una cita de Rumi. Vuelo de ocas. No hemos podido cumplir los deseos de Jehová. Sed fecundos, multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. No tendremos hijos, no tendrán tu pelaje, ni tus facciones, ni la viveza de tus ademanes. Llegas tarde a mi útero infértil, llego tarde a tu árdida boca de Bourbon. Siembra risas, divino alboroto, sonidos, como olas jugando con nosotros. Reímos hasta el desmayo. Te beso con cada gesto, revelan cristalinas confidencias vividas dentro de un vuelo. Debajo de una mesa, nuestros pincelados pies dibujan con caricias de fuego el infinito, coquetean sin que nadie se dé cuenta. En esos instantes renazco de nuevo en un irreal clímax de juventud muerta. Entre censuradas sábanas tus dedos no deslizan por el rosario de mi costado, ni los míos se posan en el piano de tus costillas. Sutilmente poso mi inmensa melena de hebras de oro sobre tu hombro. Jamás, jamás mi pensamiento hizo el amor con tanta lumbre. En riguroso silencio evoco a los ángeles. Acercaos, acercaos, escuchad mis latidos, escuchad. Crean redoble en el eco de mis suspiros. En ese Edén las horas revolotean en una pureza íntima como un vuelo de ocas, tejiendo hilos de utopías en el telar del azar. Deseo arrancar el miedo que acunas en el pecho y aclarar tus titubeos con agua de estrellas. Te quiero libre como la lluvia que al visitarme vibres. La realidad se entremezcla, sombras y luces, luces y sombras. El encabritado viento del alba las aviva. Mueren. Somos algo que no se nos debe. Somos el halo de la inmaterial memoria, donde se anidan anhelos de seres incompletos, persiguiendo el viaje a Ítaca. Nos vemos en la próxima aventura. Muchísimas gracias, En Ángel. cuanto salga este poemario, Collar de Lunas, te haré otra entrevista, porque hay que presentarlo. Bueno, pues yo
Encantada, ya has dado la primicia, ¿eh? Que yo no he dicho el título, lo has dicho tú. Ya has dado la Me va a primicia. tocar un pajarito. La verdad es que yo tengo muy buenos informadores. Trabajé para la Encantada, policía en su momento, o sea que tengo buena encantada de fama. darte esa primicia. Bueno, Encantada. pues Muchas gracias. a ti, Susana, por estar aquí en la aventura de leer. Y nada, amigos, hasta la próxima.